Vamos a ver entonces los sistemas de almacenamiento. Algo importante antes de ver este tema es saber lo que es un byte. Un byte es una unidad de información digital que se compone de 8 bits. Acá podemos ver en la siguiente figura un ejemplo de lo que es un byte. Un byte entonces es equivalente a 8 bits. Si nos damos cuenta, en informática se utiliza el sistema binario de base 2. Por lo tanto, tenemos que un bit es un espacio en la memoria y tenemos acá sus equivalencias. Por ejemplo, un byte es equivalente a 8 bits. Un kilobyte es equivalente a 1024 bytes. Un megabyte es equivalente a 1024 kilobytes. Un gigabyte es igual a 1024 megabytes. Y un terabyte es igual a 1024 gigabytes. Estas son algunas unidades de medida de los bytes. Muy bien, después de entender un poquito lo que es un byte, vamos a ver el primer medio de almacenamiento o el primer dispositivo de almacenamiento. En este caso hablamos del disco duro. El disco duro es un dispositivo de almacenamiento de datos utilizado para almacenar y recuperar información digital, utilizado en discos de rotación rápida recubiertas con material magnético. Un disco duro conserva sus datos aún estando apagado. En la imagen podemos ver diferentes tipos de disco duro. Algunos son para una computadora personal que tienen conexión IDE y algo otros para laptops, por ejemplo, con conexión SATA. Y es importante recalcar que acá es donde nosotros almacenamos toda la información de una computadora. Por eso necesitamos muchas veces tener espacio suficiente dentro del disco duro para guardar toda la información y el software de sistema operativo. Vamos a ver también los discos ópticos. Los discos ópticos son discos planos, generalmente son circulares y estos codifican los datos binarios. Se utilizan con frecuencia para almacenar música, videos, datos y programas. Si nos damos cuenta, ya hay tres ejemplos. Tenemos un disco normal, un DVD y también un disco con formato Blu-ray. Y en estos medios ópticos podemos guardar desde datos, eh, música, programas, etcétera, como lo dice la definición. También tenemos las unidades de flash, que son portables. Estas son dispositivos de almacenamiento de datos que incluye la memoria flash con una interfaz USB integrada de bus serie universal. Suelen ser extraíbles y recargables. Aquí también tenemos algunos ejemplos de las memorias USB, SD, micro SD, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos también son medios de almacenamiento y la ventaja es que también podemos agregarles información, también podemos borrar información de ellos. Tenemos los discos externos. Los discos externos son discos duros extraíbles. Normalmente se conectan a través de USB. Generalmente también tienen una velocidad de transferencia más lenta que la de un disco duro, montado internamente a través de la conexión SATA. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que son los discos externos. Estos nos sirven para almacenar también información, música, datos, videos, películas y generalmente son de capacidades muy grandes. En la actualidad existe de 1 tera, 2 teras, 3 teras, hasta 8 teras, 10 teras, etcétera, ¿verdad? Entonces son muy importantes porque el mayor beneficio de estos discos es que los podemos llevar a cualquier lugar. En otras palabras, también son portables. También tenemos el almacenamiento en la nube.
Este es un servicio de copia de seguridad y almacenamiento en Internet. El almacenamiento en la nube también se utiliza para transferir archivos de gran tamaño a otro usuario. Aquí tenemos el ejemplo de algunas plataformas que nos dan el servicio de almacenamiento en la nube, como Google Drive, OneDrive, Dropbox, SkyDrive. Entonces, acá lo único que necesitamos es tener un correo y poder acceder a estas herramientas para poder subir todo tipo de información y poder compartir, como la definición lo dice, archivos con un peso muy grande, ¿verdad? Y lo podemos compartir a otros usuarios. Siempre hay que tomar las medidas necesarias para poder mantener bien segura la información personal que nosotros subamos. Muy bien. Por otro lado, también tenemos los dispositivos de entrada. Como su nombre lo dice, estos dispositivos nos permiten ingresar información a la computadora. El primer dispositivo es el micrófono. También tenemos una cámara digital o webcam, el mouse, un escáner y un teclado. Todos estos, como ya lo dije anteriormente, lo que hacen es que nos permiten ingresar información a la computadora para que luego se pueda procesar y generar una salida a través de los dispositivos siguientes. Acá también tenemos un ejemplo de algunos dispositivos de salida. En este caso tenemos un proyector que obviamente pues nos proyecta una imagen, una impresora, un monitor, los auriculares y los altavoces. Entonces estos son algunos ejemplos de lo que son dispositivos de entrada y de salida. Obviamente cada uno de estos tiene una función específica. Bueno, es importante también tomar en cuenta lo que es el mantenimiento y solución de problemas. Esto nos va a permitir a nosotros tener nuestras computadoras en óptimo rendimiento y evitar en algún momento que éstas se vuelvan lentas o que nos ocasione algún problema de hardware por no atender algún problema a tiempo. Vamos a empezar con la optimización del equipo. Cuando la computadora parece lenta, no responde de la misma manera y es inestable, las razones de este mal desempeño pueden ser muchas. Es importante conocer métodos y acciones que se puedan tomar para optimizar el rendimiento de la computadora. Primero, el disco duro sin mantenimiento. Es importante que nosotros le demos un mantenimiento interno al disco duro. Es decir, podemos desfragmentarlo, liberar espacio en el disco, etc. Es importante que periódicamente realicemos estas tareas. Número 2, la instalación excesiva de programas. Tenemos que ser muy persuasivos a la hora de poder instalar cualquier tipo de programa. Esto nos puede ocasionar problemas de compatibilidad y hacer que los equipos nos muestren algunos errores. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos resolver este problema, debemos ir al panel de control y buscar la opción desinstalar programas para poder quitar todos aquellos programas que no nos sean útiles y dejar únicamente los que nos estén sirviendo para realizar cualquier tarea específica. Tenemos también lo que es un malware. Eso es importante también. Archivos basura o temporales. Es importante que nosotros hagamos una limpieza de estos archivos y los eliminemos del equipo. También ejecutar software nuevo sobre hardware obsoleto, es decir, que nosotros instalemos aplicaciones o programas nuevos que acaban de salir en hardware que ya está obsoleto, es decir, ya no son compatibles. Entonces, esto también nos puede ocasionar algún problema con los equipos. Entonces, es importante que nosotros mantengamos optimizado nuestro equipo y de nosotros como usuarios también depende y tenemos una responsabilidad para que esto suceda. Entonces, vamos a ver algunas responsabilidades de los usuarios.
para poder mantener nuestros equipos en óptimo rendimiento. Por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer como usuarios es mantener el equipo actualizado. Generalmente cuando sale una actualización es la corrección de algunos errores en los sistemas operativos o parches como les mencionan. Entonces sí, es importante que nuestro equipo esté actualizado lo más posible que sea, ¿verdad? Entonces tenemos que estar pendientes a las actualizaciones, poder descargarlas e instalarlas en nuestros equipos para que no nos dé problema en algún momento el sistema operativo. También limpiar el equipo. Eso es importante, realizar periódicamente algún mantenimiento tanto externo como interno de las piezas. Ejecutar software de mantenimiento. Pues acá podemos buscar algunas aplicaciones que nos permitan darle o ejecutar algún software para poder limpiar internamente el equipo, ¿verdad? Generar respaldos de datos físicos. Esto siempre es importante, ¿verdad? Por cualquier problema que tengamos en la computadora, nosotros tenemos que hacer copias de seguridad, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que hacer estos respaldos de los datos que nosotros tenemos guardados en nuestra computadora. Eliminar datos no útiles. Esto también es importante, ¿verdad? Tenemos que hacer periódicamente una limpieza interna del equipo, es decir, todo aquello que no nos sirve, poder eliminarlo para no mantener saturado el disco duro y también mantener también una gran cantidad de programas instalados, ¿verdad? Aquí dice instalar programas originales. Entonces eso es importante, ¿verdad? Porque debemos obviamente de evitar el plagio y sobre todo tenemos la oportunidad de poder instalar todos aquellos programas con una licencia original para que este pues no nos dé problemas también a la hora de ejecutarlo. Problemas de hardware. Esto suele suceder cuando en algún momento pues se nos ha dañado un teclado, se nos ha dañado un mouse o la pantalla de nuestra computadora. Entonces, obviamente, este tipo de problemas se solucionan pues cambiando el hardware, ¿verdad? Pero es importante mantener la revisión constante de todos los dispositivos que nosotros tengamos a nuestro alcance en nuestra computadora. Y por último, el software de seguridad. Eso es importante entonces tener eh, algún antivirus en nuestra computadora instalado, ¿verdad? Esto para hacer escaneos eh, periódicamente y poder eliminar todos aquellos software o datos malintencionados que nos puedan crear lentitud en nuestra computadora. Entonces, estas acciones son parte de la responsabilidad del usuario, ¿verdad? Entonces, constantemente tenemos que estar viendo cada uno de estos elementos para que los equipos tengan un óptimo rendimiento. Por último, tenemos el mantenimiento al disco duro. Ya habíamos hablado un poquito de esto anteriormente, cuando hablamos de optimizar el equipo. Aquí hay tres tareas específicas que son importantes. Primero, defragmentar el disco duro. Esto lo que hace es que concentra los archivos y las carpetas fragmentadas en el disco duro del equipo, para que cada uno ocupe un solo espacio contiguo en el equipo. Número 2. Liberador de espacio en el disco. Esta herramienta ayuda al usuario a liberar espacio en el disco duro. Y número 3. Detectar y reparar errores. Se utiliza esta herramienta para comprobación de errores en el disco duro, para detectar fallas del sistema de archivos y los sectores defectuosos en el disco duro. Cabe la pena mencionar que hay algunos software o programas que también nos permiten hacer todo este tipo de actividades para poder mejorar el rendimiento de nuestro equipo. Bueno, jóvenes, les agradezco mucho entonces por participar en este segundo video tutorial de la sesión número 2, siempre correspondiente al tema de fundamentos computacionales. En la siguiente sesión se tratará sobre el software.
Entonces, les agradezco mucho por su atención y nos vemos pronto. Muchas gracias.